todos ustedes compartiendo este tiempo de debate, este tiempo de tertulia. Don Juan Carlos, tiene usted la palabra. Creo que se ha votado en el Parlamento Canario y todos los partidos están a favor de ir a Madrid a arreglarlo. El cambio del REF, lo que ha hecho la señora ministra de Hacienda, ha sido un cambio de 18 millones por 12 millones. Ha quitado 6 millones en producciones cinematográficas, no es que cambie el REF entero. Estas leyes parten del siglo XVI, o sea, estamos hablando de hace unos cuantitos años. Y creo que se desarrolló en el año 72, si Fernando lo sabrá mejor que yo, durante la dictadura de Franco. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 2003 que dice que está en disposición del Gobierno central poder modificarlo. Pero bueno, tienen que respetar el Estatuto de Autonomía de Canarias, pero hay sentencias donde dice que lo puede modificar. Yo no entiendo cómo una señora ministra de Hacienda lo modifica. Tendrá que tener una ley en su momento para poder modificarlo. ¿Que está mal hecho? Sí. Pero que jurídicamente, nos dirá Fernando, si lo puede hacer o no. Porque si no lo puede hacer, pues no sé cómo se lo permiten hacer. Estamos hablando de 6 millones de euros en producción cinematográfica, no es que vaya a cambiar el REF entero. No. Y se ha votado en el gobierno, en el Parlamento Canario, todos los partidos, sin excepción, mayoría por unanimidad, que se va a ir a Madrid a arreglar eso. Y se tiene que arreglar. Hombre, a lo mejor si Canarias se llamará... Que se va a protestar. Se va a protestar. Se va a protestar, no arreglar. O sea, veremos si se arregla. No arreglarlo. Estamos hablando de producción cinematográfica, 6 millones de diferencia. Sí, pero no es que estén cambiando el REF. Pero que se va a aumentar en Canarias. No, que disminuye 6 millones. ¿Y por qué siempre se tiene que disminuir en Canarias y nunca se aumenta? No, pues se lo van a dar otra... Se lo van a dar efectivamente. Otro trato sería si fuera el País Vasco, fuera Cataluña. Pero yo lo que le pregunto, y Fernando me dirá, si un ministro de Hacienda puede hacer eso desde el punto de vista jurídico. Vamos a ver, la disposición adicional tercera de la Constitución dice que cualquier modificación, fíjate la importancia del REF, está reconocida en la Constitución del 78, disposición adicional tercera, ¿no? Que cualquier modificación del REF tiene que ser oído las instituciones de Canarias, en este caso el Parlamento de Canarias, ¿no? Entonces hay un informe del Parlamento de Canarias que se opone, ¿no? Es decir, oye, no me puedes tocar esa parte que nos va a perjudicar. Pero estamos hablando de la cinematográfica, no han tocado otras, sino solo esas, ¿no? Entonces, por no haber conflictos de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma, porque dice, oye, esto es una competencia que tiene Canarias y está, aunque sea del Estado, pero tienes que respetar la decisión que tome el Parlamento de Canarias y el informe de Canarias. Pero lo que estás diciendo sí lo pueden hacer, es decir, porque es una ley del Estado, del gobierno del Estado, que te puede modificar. Lo que pasa es que siempre el gobierno de Canarias puede decir, oye, me estás afectando a mis atribuciones de competencias que yo tengo y te puedo plantear un recurso de inconstitucionalidad, por ejemplo, ¿sabes? Porque me has tocado y me afecta, ¿no? Y por ahí yo creo que es la amenaza que ha hecho el gobierno de Canarias, sí. Es decir, porque han visto que no es bueno para Canarias, ¿no? Eso, lo que estabas hablando, ¿viste? Del régimen, todas las disposiciones de Canarias por la lejanía, la insularidad, la condición geográfica, ya parten de los reyes católicos, ¿no? Y efectivamente en 1972 una ley del régimen económico y fiscal. Pero es que no había régimen económico. Sí, pero bueno, Franco, eran los puertos francos, pero estaba ahí. Y ahora, bueno, efectivamente tenemos el REF parcial y el REF económico, ¿no? Sí, pero todo cuando se y como está diciendo Domingo, ¿no? Dice es que parece que el régimen económico y fiscal de Canarias pues no ha contribuido, ¿no? Lo que debía haber contribuido a la creación de riqueza, desarrollo de infraestructura, sobre todo mecanismos de puestos de trabajo, estímulos, ¿no? Porque la RIC, en fin, la SEC, ¿no? Sí. Pues han tenido sus disfuncionalidades, sí, los impuestos, el AIM, todo este tipo de situaciones, parece porque ahora en la realidad práctica actual es lo que estamos hablando, estamos en una situación de vulnerabilidad social y económica de muchísimas personas en el archipiélago, y parece que esos mecanismos ¿no? han contribuido más a determinados factores especulativos
vinculado al sector servicio y al sector inmobiliario, ¿no? Urbanismo, y entonces se debe corregir. No es exactamente, efectivamente lo que dice precisamente el Estatuto de Autonomía de Canarias, cuando incorpora todas esas cosas, dice para el desarrollo, para mejorar, para crear más empresas, más puestos de trabajo, más economía, y efectivamente lo que estamos comentando, que no que el papel que esto viene a confirmar mis teorías. Confirma mis teorías. Claro. Es decir, desde hace mucho tiempo vengo diciendo que ni el REF, ni la SEC, ni la RIC, ni nada va a beneficiar a Canarias. Canarias necesita libertad comercial y baja fiscalidad. Y eso no lo vamos a obtener nada más que cuando nos vayamos a las PTU. Y porque desde que entramos en Europa y entramos por la vía que entramos, nos han perjudicado. Sí. Desaparecieron los puertos francos y aquí nos estamos muriendo de hambre. Pero es que además, cada vez los gobiernos, sea el que sea, si hay que quitar algo para dárselo a alguien, se lo quita a Canarias. Las carreteras de la aldea, ¿por qué no están terminadas? Porque nos quitaron dinero y se mandaron para Cataluña. Y así. Sí, eso es exactamente así. Pero es que además, lo que quitan ahora para el cine, pasado mañana lo quitan para otra cosa. Porque si esto se permite y lo consienten y lo hacen, pues que hay un grave comparativo con la península y Canarias con respecto al tema de las producciones. Es que se contempla un diferencial de un 80%. Claro. Y se lo están saltando. Una grave comparativa. Y entonces no sirve el REF. Y lo vengo diciendo. Y nosotros o nos peleamos para meternos en los países y territorios de ultramar, o si seguimos en la RUP, somos cagadas de mosca, como decía Pepe Monaga. Lleva desde el año 72, ¿no? El REF. Claro. Que han pasado años, ¿no? Claro, y no sirve. ¿Y por qué no lo han quitado? Pero la decisión, es que nosotros tomamos el protocolo de adhesión a las comunidades europeas cuando decidimos no integrarnos en la Unión Europea para recibir fondos europeos y ayudas europeas. Bueno. Ahí estuvo la clave. Claro. En esa toma de decisión. Y a consecuencia de esas recepciones subimos el PIB. Y desde que llegamos a la media europea se acabaron los fondos. Pero fíjate, y ahora pasamos hambre. ¿Te acuerdas todos los fondos del ICFEN? O sea, que todo lo que fue un desastre, o sea, lo utilizamos mal. Claro. Se hicieron muchas cosas que no han servido para nada. Si el tema es sencillo, bueno, baja fiscalidad y libertad comercial. Una ley que dice, una sentencia del Tribunal Constitucional 62/2003, que es un régimen esencialmente finalista y vinculado a la solidaridad al hecho insular. Pero que lo puede ampliar o reducir al arbitrio del legislador nacional. Sí. Claro, pero al final estamos oído siempre. Lo que dice al final es, si en un futuro los niveles de riqueza se igualan a la media española, este régimen no tendría sentido y tendría a su extinción. Claro. Tiene su informe. Pero que es absurdo con el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque nosotros somos, ¿sabes? Unas islas, un archipiélago atlántico, la lejanía, pero además, la insularidad, la doble insularidad. Pero Fernando, los problemas que si el discurso con los catalanes es que no hay que judicializar los temas y resolverlos políticamente, ahora resulta que aquí tenemos que ir a reclamarlo a los juzgados el tema que nos han quitado del REF. Pues entonces estamos contradiciéndonos en los distintos sitios. Sería al Constitucional, al Tribunal Constitucional. Bueno, pero me da igual, eso es una judicialización. El tema es, mire usted, no meta la pata y saca la pasta para los catalanes de otro sitio y no de Canarias. Quíteselo al País Vasco. Pero date cuenta que el déficit público es terrorífico. Tienen que sacar de algún pues lado. Ese es el problema. Bueno, pues mira, el problema no es tan grande. El problema es lo que viene. 50 y tantos millones para estudiar la jornada 4 horas. El problema es lo que viene. 53 millones para una aerolínea que no. El problema es que no ahorramos en gastos y que seguimos aumentando el gasto público. Ya se lo dijeron de la Unión Europea. Seguimos aumentando el gasto, no ahorramos. ¿Y a dónde vamos? Bueno. A probar marisco. Esto no tiene otra solución y además es sentido común. No hay que ser gran político ni gran estadista para ver que si aumentamos los gastos, eso va a salir de los impuestos de los españoles. Y Canarias tiene una de las cestas de la compra más caras del país. ¿A dónde vamos? Es incomprensible. Y encima ahora se baja, por ejemplo, la luz, se baja el IVA, pero como nosotros no tenemos el IGIC, es cero, no nos bajan. El poder adquisitivo de los canarios está muy por debajo de lo y ahora te lo incrementa a través de la IEN, que es lo que está haciendo el gobierno de Canarias, calladito, porque es un impuesto que no lo percibe el consumidor, pero sí es una carga económica a la alimentación. Se ha incrementado el impuesto de la IEN sumamos a todo.
Si no sumamos los los productos aquellos que impuestos se creó en la IEN. que pagan los canarios, es más que el IVA que paga la península. Y eso, que le echen números. Es que estamos muy mal. Y aquí no levantamos cabeza. Y el hambre será cada vez mayor, las colas serán cada vez mayor, el paro será cada vez mayor. Y bueno, pues no sé a dónde llegamos cuando la gente quiera protestar. Bueno, sumamos otro de los temas, las pensiones, que ahora vuelve nuevamente al candelero. ¿Habrá dinero o no habrá dinero para las pensiones? ¿Cuál es el futuro que vamos a tener en este país? El acuerdo que han llegado, que yo la verdad que creo, yo considero que por qué no se ha reunido el Pacto de Toledo, ¿no? Aquí lo hace el gobierno con los sindicatos, los agentes sociales, y no consensúa nada con ninguna formación política, con nadie, sino a su... Ellos son quien lo hace, se lo guisa y se lo come. Ahí parece que van a pasar 21.000 millones de euros del... No recuerdo exactamente cómo se llama la figura donde está ese dinero en las arcas del Estado, ¿no? 21.000 millones de euros que se le va, lógicamente, vamos a recibir todas las autonomías la parte proporcional menos de esos 21 millones de euros. Pero lo curioso de todo esto es que el País Vasco y Navarra no, porque tiene un foro especial y ellos no participan. Pero sin embargo le van a subir las pensiones también a las personas que tienen todo el derecho del mundo, obviamente, a los navarros y a los vascos. Pero el gobierno vasco y el gobierno navarro no va a participar en esa parte que les corresponde, una parte alícuota como a todas las comunidades autónomas, a participar en esos 21.000 millones de euros. Y vuelvo y repito, yo aquí hay falta, yo creo que lo hemos ya comentado esta noche, falta de consenso en los grandes partidos políticos y en los pequeños también. Y transparencia. Y transparencia. Consensos y reuniones y acuerdos, y que es muy difícil llegar a acuerdos porque ahora, Pepe, el reparto de los fondos europeos, vamos a ver a dónde van. Sí, no van a contar tampoco con nadie, lo va a repartir el gobierno como lo entienda, como lo considere y como se lo permita en Europa, pero Europa no va a tener aquí fiscalizando donde reparte el dinero. Entonces, el tema de las pensiones, que yo creo que hay que tomar una decisión con las pensiones, si no, las nuevas generaciones no llegarán ni a cobrar las pensiones. Que se surtan una parte de los fondos de los presupuestos del Estado es lo que se intenta, ¿no? Ahora se va a quedar a cero, diríamos, los 21.000 millones de euros que le falta a la caja de las pensiones, lo va de una partida, yo no recuerdo exactamente como la figura de esa partida, ¿no? Y entonces se queda a cero. Y a partir de ahí, pues volverán otra vez a reunirse, a ver de la manera que se considera. Pero vuelvo y repito, el Pacto de Toledo duró algunos años funcionando el sistema de acuerdo, porque al final, si hay un consenso, pues todos tienen una cierta responsabilidad y luego no están tirándole la piedra al que acordó esa ley. Pues ahora, como decía antes, la ministra de Trabajo con las asociaciones empresariales y los entes sociales, como son los sindicatos, y yo creo que con más nadie. Con eso han acordado el tema de las pensiones, sin contar con la representación de todos los españoles que están en el Congreso de los Diputados. Pues llegaría en muy buen consenso, porque lo ha aumentado la partida presupuestaria del gobierno socialista a los sindicatos de un 56%. Claro, pero para protestar los sindicatos. Es que es curioso, hay cosas que te cuestan creerlas. Hace una semana salió los secretarios de las organizaciones sindicales, que yo considero que los sindicatos son fundamentales y es necesario que funcionen bien en este país, pero que se surtan de las cuotas de sus afiliados, no de los fondos del Estado, ¿no? Porque ya hemos visto lo que ha pasado también con lo que han robado en los sindicatos. Los sindicatos apoyaban los indultos, los secretarios. ¿Quiénes son los secretarios? Han celebrado asambleas con sus afiliados. ¿Quiénes son los secretarios? Una persona, el secretario, y el secretario dice que apoyaban los indultos que le daba el gobierno. Pero vamos a ver, ¿usted ha consultado con sus afiliados, que son quienes le pagan a ustedes? ¿No? Los sindicatos. Estas cosas a veces dicen, oye, yo estoy en un país serio, esto es un país serio, hombre, yo creo que hay cosas que hay que arreglar. el vínculo político de los dos sindicatos principales.
Sí, pero Comisiones está ligada al Partido Comunista y UGT está del ligada al Partido Partido Socialista. bueno, me parece bien, pero Bueno, pero si repito. es el gobierno tendrán que apoyarlo, ¿cómo van a ir en contra? Claro, Pepe? pues para que le den dinero. Claro. Pero yo vuelvo y pregunto, ¿y quién son los secretarios para tomar una decisión de todos sus afiliados? Elegidos democráticamente. No, claro. Bueno, Hombre. yo le pregunto a Pepe, cada vez que se toma una decisión en el Partido Popular, ¿le preguntan a los afiliados? ¿O la toma el señor Casado, No, punto vamos, pelota? Bueno, no Es lo mismo. estamos hablando de una decisión interna de un partido político, no tiene nada que ver No, lo con digo todos los porque españoles. ¿quién ¿eh? son los Con todos secretarios los de los españoles no tiene nada que sindicatos? ver eso, Fernando. Bueno, está UGT No, con le ha el hecho una buena PSOE, pregunta a Juan Carlos. Sí. UGT con el PSOE, Comisión Obrera con el Partido Comunista. Bueno, pues lo único que hace falta es volver al sindicato, Los régimen al interno. sindicato vertical y punto. Ya está. Las pensiones. Yo lo que pido es que cuando yo me tenga que jubilar me paguen la pensión, porque yo estoy cotizando, trabajando para pagar las pensiones actuales. Claro. Y evidentemente yo veo o que me van a pagar una mierda, hablando mal, o que no me la van a pagar. Entonces, ¿hay un problema en las pensiones? Sí, pero muy gordo, porque hay gente que se prejubila y que cobra una pasta. Hay gente que se jubila ganando una pasta con unos sueldos altísimos y se jubila para ya seguir cobrando del Estado. Diputados y senadores entre ellos. No te ves más lejos. Compañeros, amigos míos, que están ya prejubilados hace 3 años, con mi edad, y cobrando una pasta. Pero eso parte la paga la empresa, ¿no? Parte la paga Sí, la una empresa. empresa se llama Telefónica, por ejemplo. Claro. Sí, pero Que era lo, estatal. lo pagamos todos nosotros. Y lo pagamos entre todos. O sea, ¿tú sabes lo que es que en el grupo de amigos, que somos 6, te ponga, señores, el viernes me voy ya y no trabajo más, con 54 años? Y tú dices, bueno, ¿y yo qué he hecho para, para tener que seguir trabajando? De lo ¿no? mejor ha trabajado 25. Trabajó, hizo una carrera física que acabó un año antes que yo. Entonces, 28 años. No, con 23. Entonces tú dices, bueno, eso yo lo veo y lógico también. Yo creo que los pensionistas deben tener unas pensiones, las pensiones en España son pírricas, la mayoría de ellas. Tú vas a los países de Alemania, a Inglaterra, son buenas pensiones. Yo creo que ahí hay un problema importante. No hay un duro en el Pacto de Toledo, que yo recuerdo. Eso ya, la hucha se acabó. Sí, que faltan 21 millones. No, la 21 hucha se acabó. millones. Entonces la hucha se acabó y la Seguridad Social le estaba pasando dinero al Pacto de Toledo. Yo siempre digo que en España, si tú quieres hacer algo que no funcione, lo que tienes que hacer es una comisión o un grupo. Entonces, un año y otro año y otro año, y acabas así. El Pacto de Toledo era, no nos ponemos de acuerdo y al final pues no sirve para nada. Se ha firmado entre los sindicatos, bien, pero entre los empresarios. Entonces, yo no sé qué tipo de, porque no lo sé, porque no lo está mirando bien, qué tipo de acuerdo han llegado. Lo que sí sé que el señor Escrivá, que es el ministro que lo ha hecho, es un tío que está puesto en ese tipo de acciones sobre pensiones y en Hacienda trabajaba, si no recuerdo mal, y no es del Partido Socialista. Pero no te preocupes que la No, no, pensión no que del ese- Partido que ese Socialista. señor se va a llevar, La disciplina sí no la va a ser tendrá Sí, la pensión disciplina de- la tiene, pero es independiente, ¿vale? Pero tampoco O sea, hizo la reforma que él quería, ha tenido que ser ya, un montón de cosas. evidentemente nunca se puede hacer lo que uno quiere, evidentemente. Yo sé que hay un problema en pensiones y que la gente quiere llegar. Eso que se alargó, yo no me acuerdo quién fue el partido que alargó hasta los. A mí me toca los 67. 67. Sí, entonces se alargaron. Es la verdad, y se hizo con muy bien criterio, ¿eh? No. Porque no vea la No. bolsa de empleo de personas con 60 años, todas las empresas que están demandando trabajadores y trabajadoras con más de 60 años. Se parten la cara para contratar personas con 60 años. Es que la verdad es bestial. Es que yo hago nada, el demanda. Yo creo que aquí, esa es mi opinión, nos deberíamos jubilar a los 55 años, listo, y todos a vivir bien y con un buen sueldo. Pero no es así, porque la natalidad que tenemos en este país pues es la que es. Ujú. Y entonces Pero- cuatro personas viven entre el paro, las pensiones y todo, de uno que trabaja. Pero debería ser un gobierno más el consenso, ¿no? Por parte Sí. lo que yo pienso, ¿no? Lo pienso yo, ¿no? Y por lo que se demanda, porque fíjate que ya que con 40 años ya las empresas se piensan hasta contratar trabajadores y trabajadoras. Pues ya que quieran alargar la vida laboral de los trabajadores,
pues como hay leyes para contratar las personas con discapacidad o la igualdad en las empresas, pues obligan a las empresas que en su ranking de empleados pues tenga un tanto por ciento de trabajadores con más de 40 o 50 años. ¿Para qué? Para proteger que estos trabajadores y trabajadoras sigan. Porque cualquier empresa que manda al paro a una persona con 50 años para insertarse en la vida laboral, una persona de 50 años tiene que pedir agua y ayuda, pero yéndose, yéndose a lo mi pregunta, Paco, es: si la gente de 50 a 55 años no consigue trabajo y la gente joven, tenemos el mayor índice de paro juvenil, ¿quién trabaja en este país? Pero si estamos cerrando empresas, ¿cómo vamos hombre, lo que tenemos claro es que donde más se crea empleo en las administraciones públicas con asesores, directores. No, claro, porque ahí no hace falta. Recordemos que vienen los temporeros a trabajar a España por decenas de miles, ¿no? La reflexión que tenemos que hacernos venían, Pepe, venían. ¿Vení? Están teniendo problemas, sí, están teniendo para problemas para recoger. recoger. Camarero. La reflexión es que, en fin, ¿qué es en lo que hemos fallado? ¿Por qué no hemos llegado a acuerdos puntuales sobre el tema de las pensiones? Además que se nos viene arriba el problema con un mercado laboral español muy fragmentado, ¿no? Porque tenemos por un lado menores o sea, entre 18 y 30 años, ¿no? Un mercado de trabajo de 30 a 40 años, 42 a 52, yo no te digo 52 en adelante. En fin, es un mercado muy fragmentado y donde ha tenido los embates de no llegar a grandes acuerdos, excepto el tema del Pacto de Toledo, ¿no? Con, oye, edad de la jubilación forzosa. Si la jubilación forzosa, los convenios colectivos te lo pueden aplicar, es decir, oye, usted se jubila forzosamente sí o sí, o no, o tú puedes tener voluntariedad y pasar por alto esos convenios colectivos. Si hay que pagar no ya con cotizaciones, sino a base de impuestos, porque esa sería otra historia, ¿no? Pero lo que está claro es que en estos momentos, ¿no? Por el nivel vegetativo nuestro, de la población, el crecimiento, la edad de jubilación tiene que plantearse, ¿sabes? En fin, alargarla. Ahora se está hablando de 68. En estos acuerdos que estaban hablando ahí era ahora, la edad de jubilación mínima forzosa, 68, ¿no? Y después ver si los convenios colectivos te podían obligar a, ¿sabes? A irte antes, entre los 65, 2 años antes. Y el tiempo de cotización entre 37 años y medio cotizado, pero en la realidad, ahora con el desempleo que tenemos en estos momentos, los jóvenes no consiguen, o sea, no cotizan. Y después tenemos la situación del mercado laboral y por otro lado, los agravios comparativos con otras comunidades autónomas, como estabas diciendo, Navarra, etcétera, donde tienes unos sitios que pagan más pensiones, han cotizado más, frente a otras que no, ¿no? O sea, tenemos también... No, en los foros especiales, el País Vasco y Navarra tenemos ese problema, ¿no? Y después uno que ha sido una sangría, que era lo que estaba diciendo, esas prejubilaciones, que aunque han sido también pagadas por las grandes empresas estas, por estas multinacionales, al irse al desempleo 2 años máximo esta gente, lo hemos asumido nosotros y esta gente ha estado cobrando el desempleo, agotando el máximo de desempleo con las aportaciones extras de las empresas. Y creo que esto ha seguido así y eso es imperdonable. Además, dándole, ¿sabes?, a unos élites privilegiadas de trabajadores, ¿no? Como ha sido la banca, como ha sido determinados temas. Y esto también ha torpedeado el sistema de pensiones nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, nosotros tenemos grandes catedráticos de seguridad social, especialistas en derecho laboral y en pensiones, tanto por el Partido Socialista como el Partido Popular, en fin, que podían ponerse de acuerdo en qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y después ver todas estas disfuncionalidades, porque después en las pensiones hay unos que tienen muchísima pensión, que tienen todo pagado, medicinas, etcétera, y que había que plantearse si eso debería seguir así o no, porque tienen un mayor poder adquisitivo que los otros pobres desgraciados que no tienen absolutamente nada, que están en las mínimas, ¿no? Y lo que estás diciendo, cada vez va a ser más mínima, y que puede ocurrir que te vas a quedar sin nada, es decir, después de haber estado cotizando, ¿y qué vamos a tener que hacer?
oye, los inmigrantes, es decir, conseguir gente que trabaje, pero esa gente que no se inserta en el mercado laboral. Y si se inserta, están con contratos basura, y con sueldo del salario mínimo interprofesional, por no decirte menos. Entonces, claro, con esto el problemón que tenemos es impresionante, porque ya no dan el subsumir los gastos con las cotizaciones, ¿no? Con la carencia que tú has hecho al pago de las cotizaciones, y entonces no te queda otro remedio que sacarlo de los impuestos del Estado. Sí, de los fondos. No te va a quedar otra en el futuro. Vamos a ver, lo que está claro es que tenemos un problemón, y sobre todo los que están todavía trabajando. Los que ya estamos jubilados, por lo menos estamos cobrando. No lo que nos correspondía, porque nosotros los médicos hemos cotizado mucho más de lo que estamos cobrando ahora como pensión máxima, y eso es otra de las partes injustas. O sea, hay unas cosas que no llegan y otras cosas que se pasan. Pero al mismo tiempo no estamos haciendo nada por incentivar la natalidad ni por la creación de puestos de empresas. Es decir, estamos cerrando empresas, cada vez se cierran más empresas, y la natalidad no se favorece, que es lo que tú decías antes. La pirámide poblacional envejece, cada vez envejecemos más, cada vez hay más complicaciones en esa edad de jubilación, de enfermedades y de problemas, y todo eso cuesta más dinero. Y además, perdona, Domingo, y además una broma, ¿no? Se aprobó la ley de eutanasia, que... Bueno, mira, y de eso ya no me hables. No me hables, porque aprobar la eutanasia sin tener cuidados paliativos en todo el país me parece un disparate. Sin asesoramiento de ningún colegio de médicos, ninguna asociación de médicos, ni nada. No, pero simplemente es saber lo que es la eutanasia y saber lo que son los cuidados paliativos. Exactamente. Entonces, una cosa es matar y otra cosa es ayudar a morir, desde mi punto de vista como médico. Entonces, yo siempre he sido, primero, ayudar a morir dignamente, y después a lo mejor, si falla, está la eutanasia. Pero la pregunta que yo te hago, Domingo, hablando de eso, es ayudar a morir, ¿quién decide eso? Ayudar a morir dignamente. No, ¿quién lo decide? ¿Por lo decide el paciente o lo decide la familia? No, porque muchas veces lo decide la familia. Al paciente no se le pide la opinión. Hombre, si el paciente está inconsciente... Habrás dejado un testamento vital. Eso uno sigue. Y yo lo vivo todos los días. Eso para un menor, para un mayor no. No, pero eso... O sea, que no lo decide la familia decide, mire, cédelo y ya está. Para un mayor lo decide la familia. Así. Claro, pero si tú estás viendo... Yo, por ejemplo, lo que veo en las pensiones, o sea, cuando paso allí la consulta en el hospital, pensionistas, que por ejemplo lo decía Fernando, ¿no? O sea, no pagan las medicinas, y viene un pobre señor que cobra 600 euros trabajando y que tiene que pagar una pasta, y que me dice, mire, no me la puedo comprar, o ¿cómo me tomo la medicación? Entonces tú dices, hombre, aquí hay un balance que tú dices, claro, coño, claro. ¿No? O sea, las pensiones son horrorosas. Sí. O sea, gente que cuando llegas a los 80, 80 y tantos años necesita que te cuiden, y cobran 400, 500 euros, con eso es imposible vivir. O sea, la gente dice, no, cuando llega pensionista no tengo que pagar nada. No, tienes que pagar, claro. Y a lo mejor más. Oh, y después el déficit de los servicios sociales. Por eso. Y el déficit de las clínicas de los centros de sociosanitarios. Sí. Es decir, estamos en pelota, son temas que no les ha preocupado a nadie. A pesar de que algunos hemos estado dando la vara. Oíste, gravísimo, Domingo, en la natalidad, gravísimo, que no lo hemos visto, es que los chicos no pueden acceder a la natalidad porque están viviendo en casa de los padres. Claro. Y no puedes pedir una hipoteca, pero porque tú dices, oye, pide una hipoteca, no te la dan. Pero Fernando, por eso te hablo, creación de puestos de trabajo e incentivación a la natalidad. Sí, pero no hay. Sí, pero es que hay empresas, no voy a nombrar ninguna, empresas grandes en España, que lo que se dedican es, bueno, voy a reducir el personal. No lo he hecho, le indemnizo y lo prejubilo. Entonces, lo que decía Fernando, parte lo pago yo y parte lo paga el Estado. Claro. O sea, y eso no hay derecho. Eso no hay derecho, ¿no? Pero es que seguimos. Y otras empresas, hay que correr. Hay que usted a su casa, yo le pago una indemnización. Claro. Y que el resto de los españoles le paguen a ustedes. Claro. Hay que acabar con todas esas cosas. Sí. Y ahora con la informática, ¿sabes? Con las tecnologías de la información y la comunicación, con los avances robóticos estos, va a haber más desempleo. Lo poco que he leído sobre este tema era que, bueno, se va a establecer una edad y que te permitirá prejubilarte 2 años antes. Pero si has cotizado. Pero descontándote un 21%.
y que puedas alargar, lo que decía Fernando. Y si alargas te pagan. Y te pagan. Hay una cosa en este país. El problema no es que puedas alargar, sino que te permita que alargue. Sí, Te permite. Vuelvo, lo repito, es que en el mercado laboral, ya con 40 años, pues... Nada, si no te quieren ni con 40 y con menos. Pero por ejemplo, lo que decía, a ver, una persona con una carrera en un puesto privilegiado que gana una pasta, se puede prejubilar, y un pobre albañil que está ahí, el pobre ahí en invierno, no se prejubila. Imagínate tiene que estar ahí con 65 años. Abre la bolsa de contratación. ¿Quién contrata a un camarero de 60 años? Nadie. ¿O quién contrata a una cajera o un cajero en un centro de Bueno, alimentación? a lo mejor con el 60 tiempo, años? Paco, porque la experiencia es importante también. Sí, Sí, eso era hace 20 años atrás, cuando buscaban personas con experiencia. una edad de 40 años, pues le transmitían más Que seriedad, más compromiso con la empresa y valoraban mucho la experiencia. Ahora a las empresas la experiencia les sobra. Ahora lo que quiere es mano de obra sin experiencia explotada a un joven. para el explotarlo. gobierno me subvenciona, porque hay empresas que para ellos es un negocio que es más rentable que la gestión del negocio, ganan más Sacando con los del cursos paro. de formación Y sacando al que sí. vendiendo café Claro. o otros Sí, alimentos. sí, es verdad, sí, también Y le le pagan un interesa sueldo. más que no dure el personal, Claro. por eso los contratos que hacen de un año en año, porque la inversión en formación que me subvenciona Pero Paco, cojonudamente. Están pero Paco, formando, eso sí. no es nuevo. Es decir, yo desde hace, pues no sé, más de 30 años vengo oyendo que la hostelería en Canarias no tiene formación. Y todo el mundo ha estado haciendo cursos de formación en hostelería. Sí, en la escuela, No, pero siempre se cuidó mucho, ¿eh? Los Sí. años 90 y 80 se cuidó la formación. Sí, pero siguen diciendo que no hay gente con la formación. escuela de hostelería está a tope, ¿eh? Claro, Está a tope. Ahora se están formando, claro, le pagan, como y dice, le antes pagan también. un dinero. pero porque están pagando cursos y tal que llevan 30 años pagando. Bueno, pues hay que formarlo. Porque aquí hay gente que se ha hecho rico con los cursos de bueno, formación. coño, eso Vicente, es en acuerdo. Andalucía, eso es en Andalucía. No, y aquí en comentamos Canarias. antes, Ah, el canario y tenía- aquí- el tema de la No tires natalidad. balones para allá. El tema de la natalidad, y voy a decir una cosa que muchas personas de las que nos están viendo a lo mejor se van a chotear, ¿no? Ayuso en Madrid, en su programa, dijo que a todas las madres que tuviesen menos de 30 años, no sé por menos, ella lo explicó el otro día, menos de 30 años, por tener un hijo, le daría 7.500 euros. ¿Y por qué no es una que tiene 40? ¿Una? Que tiene 40. Porque no tiene dinero. No, bueno, porque a lo mejor No, es no, la edad. no, yo le oí la explicación. Es que si lo hace para todas las mujeres, Sí, claro, lo no tiene fondo. Una ella, franja- ella ha hecho una previsión de Sí. gente que va a pedirlo y del dinero que tiene Es disponible. que eso lo hemos Y visto creo que nosotros en el gobierno central, ni siquiera con los que tienen hijos, familia numerosa. Hombre, que se les ayuda. Yo conozco personas que tienen familias numerosas, incluso Ya lo tienen hizo gemelos y Zapatero. le dan 100 euros todos los meses. Lo hizo hombre. Zapatero, el cheque Cheque bebé de bebé. 2.500 euros. Cheque bebé. Ah, sí, pero eso era Pero generalizado. Pepe, Pues lo mejor es que la gente tenga un trabajo digno y un sueldo digno. Eso, hombre, obviamente. Y que ¿no? acabemos con las subvenciones. Nadie desea Sí. buscar Que una paga. acabemos para que con le den. las La subvenciones, gente porque este es quiere el país trabajar. de las Pero eso subvenciones. cada vez está más difícil, ¿eh? Sí. Conseguir ese sueldo digno y ese trabajo Claro, digno. claro, pero porque estamos favoreciendo lo contrario. Lo de las subvenciones. Estamos favoreciendo que la gente pida subvenciones, le estamos dando parte de subvenciones, la gente se conforma y hay gente que no quiere trabajar porque vive de subvenciones. Sí, Y los eso hay, también, ¿no? esto Pero- también es real. Esa es otra. Ujú. Y el grueso de las subvenciones se quedan en camino. Y empecemos por subvenciones a algunos agricultores que encima cobran subvenciones y plantan en Marruecos. Ah, sí. Bueno, ahí tenemos el Cabildo con 800 y pico millones de presupuesto. Pues 500 entonces, ¿de son qué subvenciones. hablamos? Entonces, ¿de qué 500 hablamos? son subvenciones. ¿Cómo se le da subvenciones a ese tío que está plantando en Marruecos? Las subvenciones yo creo que es un tema que debe ser bastante cuidadoso. Muy controlado. Muy controlado. Muy Las controlado. subvenciones, como digo, yo sé, la mayoría de las personas quieren más trabajar y tener un sueldo que le estén pagando un vivir en Pepe, plan parásito, Pepe, que no es en plan parásito. Pepe, sino eso uno era puede, antes. tiene- Pepe, eso era antes. Ahora hay mucha gente que dice 500 de aquí y no sé cuánto de aquí, me voy a la cola de la Cruz Roja, tengo la vida completa, ¿para qué voy yo a trabajar? Eso Hay está- una película de Pepe Full Monty que se llevó un Oscar, Ah, sí, sí. que está hecha en Gales, y era la época en la en Gran Bretaña subvencionaba el paro hasta que te jubilabas. Claro.
Entonces tú ves ahí en Full Monty la lista que van allá al paro y los tíos estaban tranquilos. Porque yo voy a cobrar hasta que me jubile. Claro, por ejemplo, llegó Margaret Thatcher y ¡bom! Se acabó a trabajar. Claro, si tú te acostumbras a vivir el tema de las subvenciones es un tema como no, y te metes en la economía sumergida, claro. Porque mucha gente cobra eso. Por ahí luego me meto dinero por el otro lado. Que le pagan 500 o 600 euros, lo que decía Domingo. Le pagan 500 o 600 euros a un arreglito por ahí, economía sumergida, y bueno, el que tiene que hacerlo tiene que mantener a su familia, si no tiene otra manera, me parece hasta lógico por su parte, pero esas cosas no deberían de llegar a esos extremos siempre y cuando se pague bien a un trabajador, se pague bien a la persona que trabaja. Por lo tanto, hemos comentado que cobra uno cobra 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000 euros todos los meses y otro cobra 1.050 euros. Si los sueldos fueran dignos, la gente no haría. Yo sé que todos los sueldos no pueden ser porque también hay que sacrificarse para formarse, para prepararse, pero claro, hay muchas personas en el paro que tampoco se han preocupado en formarse, que llevan 8 o 10 años y jamás han hecho un curso de otra cosa que colocar ladrillos o colocar bloques, por ejemplo, o colocar tubo de fontanería, ¿no? Hay que formarse y sí, pero hay gente que ha hecho 20 cursillos distintos, porque yo tuve una empresa donde pedía un personal con unas características y veías los currículos de corte y confección, estética, manicura, no sé qué, cocina. Sí, pero no hay una especialización. No hay una especialización. Ese es el problema, que tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que han ido engañando a la gente. No, haz un cursillo, haz otro. Y venga, y manteniéndolos en el paro, pero entreteniéndolos con cursillos que después no han especializado. Es que no ha habido un contacto de crear una bolsa de empleo y oír la demanda de esas especialidades para formar, para que se inserten. Si no pasa en las universidades, Paco, si en las universidades no se, más o menos se dice, oye, ahora en este curso no vamos a la universidad, 300 médicos de la vida 500 laboral de cualquier ciudadano a pie, lo que no puede sacar un curso para fontanero, plomista. Es la formación profesional. Porque plomista ya no hay. Sí, la que hay que sí. Levantar especializada, formación profesional especializada. Por ejemplo, en el sector médico, tú sacas todos los años una serie de plazas para formación especialista y la previsión está hecha a 10 años. Y tú sabes que dentro de 5 años te van a faltar anestesistas. Ahora mismo nos falta no sé cuántos pediatras, ¿no? Tienes que aumentar. Pediatras no hay. Pediatras, tienes que aumentar. Pero Juan Carlos, es que la planificación no ha existido. No, pues nunca ha existido. Ha sido al boleo en base a lo que puedes pagar. Porque tú creas 12.000 plazas de médico residente, pero solamente vas a pagar 7. Y después ya lo último, que es algo que alucino, es el sistema de selección de MIR de este año. No, de este año ha sido una barbaridad. ¿Cómo fue el sistema ese? Es un disparate. A ver, una cosa que funcionaba. El sistema MIR, tú funcionas, yo fui a Madrid y va y dice, pues quiero esto y ya por está. Orden ¿no? de número, vas eligiendo plazas. El problema ¿cuál es? Que ahora ha sido telemático, que se podía hacer antes. O sea, antes se podía hacer telemático también. Tú decías, quiero esto y esto, pero claro, lo hacían 4 personas, ahora no, todos. Eso significa que el número 3.000 tiene que poner... rellenar 3.000 plazas. 3.000 plazas. Y después así todo... Y aún así se puede quedar sin ella. No, y aún así se puede quedar sin ella, y así todo, aunque se le adjudiquen, van a quedar 2.000 plazas que no van a querer las que les ha tocado. Todos los años siempre hay gente que se queda, bueno, que renuncia. Entonces tú dices, bueno, es un sistema que se han cargado. Siempre hay gente que renuncia, ¿no? O sea, yo cuando el año que cogí, renunció el número 2. Y todo el mundo decía, ¿y qué ha pasado? Porque la plaza se la quitó el número 1, que era su amigo, ¿no? O sea, renunció el 2. Pero siempre hay gente que, bueno, no le gusta lo que le ha quedado y renuncia. Tal. No, pero ahora este año ha sido telemático y van a ser más. Pero ahora más. Van a ser más. Porque ahora tú has tenido que rellenar. El que ha salido en el puesto 6.000 tiene que hacer 6.000 elecciones de plaza. Y después dice, no, y ahora te toca en Bollullo del Condado, que al tío no le interesa. ¿El telemático es más fácil o más difícil que el presencial? Más fácil. Más fácil. Claro. Yo tengo un compañero que puso una vez cardiología en el Negrín. Ya está. No le quedó, pues adiós. Claro. Pero es más fácil. No te tienes que desplazar. Bueno. Sí, pero el sistema es donde tú caes en algo que no te gusta o que no te interesa. Es decir, se supone que es una profesión vocacional, que tú puedes elegir entre un par de especialidades, que tengas dudas, esta o la otra, una parecida, pero si ahora tú tienes que rellenar 7.000 plazas en distintos hospitales,
Y ahora te toca en Bollullo del Condado, que es donde te tocó por telemática. Don José Suárez, don Juan Carlos, don Fernando, don Domingo, gracias a los cuatro por estar compartiendo, por supuesto, y siendo partícipe de este debate. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también. 1.000.000 de gracias por estar una noche más siendo fieles a esta casa, Canal 4 TV y a este programa. Ahora les dejamos en compañía de la programación de Canal 4 TV.